Es Radio. Ideas claras. Pues ya estamos de vuelta en Es la Mañana de Málaga de Es Radio, ya estamos con nuestra programación local y hoy martes, pues como viene siendo habitual, hacemos ese debate político con diferentes representantes de partidos y bueno, pues en este caso nos toca esta vez en clave Marbella y para ello, bueno, pues contamos en nuestro estudio con los portavoces de esos diferentes partidos, así que vamos a empezar a saludarlos y empezamos por Enrique Rodríguez, por mi tocayo. Enrique, ¿qué tal? Muy buenas tardes, portavoz del Partido Popular, ¿qué tal? Encantado de estar aquí nuevamente con vosotros. Pues muy bien, muchas gracias por venir. También tenemos aquí al otro lado de la mesa, tengo a Manuel Osorio, portavoz de Opción Sanpedreña en ese Ayuntamiento de Marbella. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué hay? Muy buenas tardes a todos. Y también tenemos aquí a Eugenio Moltó, lo tengo aquí a mi derecha, donde a él le gusta estar, claro. Muy buenas tardes, Eugenio Moltó, portavoz de Vox. Buenas tardes, son denominaciones tan obsoletas que ya no merece ni la pena contestarlas. Qué bueno que veo que nos has cambiado el título de tertulia por debate, vale. Bueno, tertulia, sí, debate. La tertulia has dicho que era debate. Bueno, pues eso, debate, ¿no? He dicho debate. Bueno, a mí me es más cómodo de la tertulia, porque no estamos en periodo electoral, podemos charlar un poco más tranquilidad. Se puede debatir igualmente, ¿no? Que además es algo que os gusta. Y luego además también tenemos a Victoria Morales, que es la coordinadora local de Izquierda Unida en Marbella. Muy buenas tardes. He dejado a la mejor para el final, ¿eh? Muchísimas gracias por la parte que me toca y gracias por volvernos a invitar a esta tertulia. Muy bien, pues si os parece, vamos a empezar ya con esos temas que tenemos pendientes de debatir, de hablar. Y bueno, pues a mí me gustaría abrir esta tertulia o debate pues con un dato, y es que Marbella es una de esas 4 ciudades españolas donde la hipoteca cuesta más que el alquiler, lo cual es significativo. Y bueno, pues con casi 20 euros por metro cuadrado es el segundo municipio de España con la cuota hipotecaria más cara y solamente está superado por Donostia, que tiene algo más de 22 euros por metro cuadrado. Y en fin, en el caso de Marbella, en el último periodo los alquileres han aumentado casi un 9% y los precios de venta lo han hecho un 13%. En cualquier caso, bueno, pues cifras que complican ese acceso a la vivienda, ¿verdad? Si os parece, comenzamos con Eugenio. Mira, yo no veo precisamente que ese dato sea el más relevante del problema de la vivienda, porque hoy en día que los bancos los tienes por internet, las cuotas no van a depender justo del banco que tienes bajo de tu casa. Lo que sube o baja es el Euribor, si hace la hipoteca tipo fijo, a tipo, es que el dato ese que da el idealista de donde tú has sacado, yo no lo veo más relevancia. Área Costa del Sol, sí. Justamente el problema de la vivienda son otros mucho más graves que ese. Pero lo hace calculando una media. Eso es, lo hace haciendo una media en función de los costes de la vivienda. Es decir, que si el problema no es la hipoteca, es el costo de la vivienda. Es un indicador, pero es un indicador. Claro, es decir, porque calcula un 80% del valor de la vivienda. Si la vivienda vale 400.000, no es lo mismo que valga 200. Pero habla de la cuota. Sí, pero en Marbella las viviendas van a estar rondando los 300.000 en adelante, más o menos. Y mucho más. Bastante más, ahí está. Eso es lo significativo, efectivamente. Como el valor de la vivienda en venta es tan elevado, efectivamente las cuotas de cualquier hipoteca pues son muy elevadas y efectivamente pues ahí es donde está el problema de ese acceso a la vivienda, sí. Y también yo creo eso, ¿no? Que se ha comentado ya, ¿no? También el tema de que sea una media, lo que está haciendo es que haya también una desviación muy grande en el momento que es verdad que en Marbella, aparte que el precio de la vivienda yo creo que está alto, como estamos viendo que es la dinámica en la que está todo el país y el propio estudio lo recoge así, sino que también en Marbella tenemos un tipo de vivienda de un precio muy elevado por encima de cualquier otra ciudad con la que podamos compararlo, y eso hace que cualquier estudio de este tipo pues salga, la verdad que bastante descompensado. Pero eso pasa con la vivienda, pasa con los boquerones, pasa cuando vas a comprar a la plaza, pasa cuando vas a comprar algo. Yo lo digo porque mi mujer es malagueña. Cuando nos casamos y se vino para allá y hablaba de precios con sus hermanas aquí, pues echarle del 25 al 30% más caro cualquier cosa. Comprar en la plaza, comprar hortalizas, comprar fruta, comprar eso. Y a la hora de comprarnos una vivienda, cuando nos lo compramos,
pues pagamos. Yo recuerdo a mi familia en Málaga se echaba las manos a la cabeza. Es una realidad incontestable. Pues eso es así. Eso es así. Lo que sería interesante, que ahí donde estamos, sería en las políticas que se aplican para contrarrestar esa historia, que ahí donde estamos, y si estamos en contraposición a lo que se está haciendo en Marbella, pero vamos a... Pues de eso vamos a hablar ahora, porque todas. efectivamente en el último pleno, en fin, parte del debate pues estuvo en torno, en fin, a la polémica con la vivienda y sobre todo la gestión del suelo, de cómo se gestiona el suelo disponible, porque bueno, pues siempre se puede coger efectivamente y ceder suelo gratuito para que el coste de la vivienda de protección oficial no se incremente, o se puede también vender suelo y bueno, y con ese dinero hacer otra cosa. Ya bueno, eso es cuestión de cada uno de vosotros decir cuál creéis que es la política más adecuada. En cualquier caso, evidentemente, si se le vende la parcela al constructor, tiene que repercutir el coste, es lógico. Pues está claro. ¿Quién se anima a empezar? A ver. ¿Se lanza? Pues Yo creo que es primordial. Yo creo que es primordial. Nosotros, cuando estuvimos gestionando y estábamos en aquel entonces, los comienzos con Izquierda Unida, con Partido Socialista y eso, nosotros llegamos y lo primero que hicimos en una operación, me tocó a mí porque yo era el responsable de patrimonio, nos hicimos con aquella parcela que había bueno, me costó 2 años y medio, y cuando pudimos hacerlo, pues las nuevas elecciones nos sacaron de allí, de comprarnos, de hacernos con el suelo que había en Nueva Andalucía. ¿Para qué? Precisamente para poder sentarnos con un promotor, para haber hecho esa operación. Y no se pudo hacer porque, bueno, cuando volvió a retornar el Partido Popular allí, lo primero que hizo fue vender otra vez la parcela. Nosotros la recuperamos y después ellos la vendieron otra vez. Pero no solo eso, es que estamos viendo que dadas las circunstancias y la situación económica del ayuntamiento, es una realidad, que se están vendiendo las parcelas por pares. San Pedro se han vendido 2, en la Milla de Oro se ha vuelto a vender otra, en la zona sur, que son viviendas que podría ser vivienda pública o no repercutir ese suelo también se ha hecho, se hizo en Nueva Andalucía, se ha hecho en la zona sur de San Pedro, y al final esa fórmula no funciona. Esa fórmula no funciona porque encima se le da ayuda. La excusa, yo me imagino que ahora el compañero Quique pues pondrá sus argumentos, pero el que se nos dio a nosotros en su momento, no, es que después lo vamos a subvencionar. Perdona, es que encima vas a subvencionar a una persona que no necesita eso, porque el que ha llegado a esa lista para comprar esa vivienda, el tener una repercusión, que nosotros hicimos los cálculos en Nueva Andalucía, de 30 a 40.000 euros más, es no poder meterte en el piso. El que acude a comprarse un piso de 180.000 euros, 190.000 euros, es porque se puede comprar ese piso. Y ahora encima tú le vas a subvencionar a quien puede comprarse el piso y no a quien no puede comprarse. Alguno por ahí dice que bueno, que esto de vender las parcelas es también para pagar la deuda histórica que tiene el Ayuntamiento de Marbella, pero bueno, eso ya lo debatís vosotros. No, la deuda histórica o todos los créditos a los bancos que está pidiendo el propio ayuntamiento, que ya va por 82 millones de euros, es decir, para pagar los intereses de esos préstamos que el ayuntamiento está pagando. O sea que ahí también hay mucho que decir, y hay un trasfondo, además de la deuda histórica, es el endeudamiento del propio ayuntamiento en ese sentido. Pero más allá de efectivamente de la política de vivienda, me sorprende que cuando efectivamente todas las organizaciones políticas, todas las instituciones están detectados y saben que la problemática real de Marbella es el acceso a la vivienda, tanto de alquiler como de compra, al final las decisiones para tener acceso a la vivienda sigan siendo efectivamente las mismas, como es vender parcela pública para una promoción privada que al final no tendrán acceso la gran mayoría de los vecinos y vecinas. Entonces, no creo que se puedan hacer políticas detectando una situación crítica que vayan vinculadas a seguir mermando la capacidad económica y la posibilidad de los vecinos y vecinas en ese acceso. Le vamos a dar la palabra a Eugenio y luego pueda contestar Enrique, como representante del equipo de gobierno. El problema de la vivienda es que tiene muchas aristas, es un asunto poliédrico, ¿no? Y tenemos 7 años de gobierno del Partido Socialista en el que ha destrozado el mercado de la vivienda, se ha reducido la oferta,
Esto hace que suban los precios y hay una generación condenada a vivir en pisos patera prácticamente, ¿no? Las nuevas medidas que vuelve a proponer el PSOE pues son otra vez cortinas de humo, como hacen siempre. El gran problema de la vivienda, de subida del precio de la vivienda, independientemente que sea Marbella o no sea Marbella, es la falta de oferta. ¿Por qué no hay oferta? Pues mira, ahí lo he hecho yo, lo ha hecho un banco, un estudio que ha hecho. Yo lo he copiado directamente. Dice, hay dos tipos de problemas, los originados por la propia administración, que son escasez de suelo finalista, y ahí sí podemos entrar a debatir, pero claro, Marbella tampoco tiene su limitación geográfica. Estamos pendientes del pegón, por cierto. La incertidumbre regulatoria, que es una de las causas que ha hecho el PSOE, que es dar una incertidumbre jurídica que hace que la gente tenga miedo, por supuesto, a construir, y el otro a comprar, y el otro a alquilar. Y luego los recortes en los presupuestos. El Estado, ya te digo que estos datos los he sacado yo de un banco, dice que del año 95 al 2002 se hacían al año 50.000 viviendas de VPO, y ahora de 2013 al 22, 10.000. Pues entonces, claro, no hay suficiente oferta. Hay cada vez más habitantes, evidentemente, y esa inseguridad jurídica es otra de las causas. Aquí hemos perdido, ya termino esta exposición, el otro día en el Pleno del Ayuntamiento se aprobó por parte del Gobierno un cambio de uso de una parcela, Nueva Andalucía precisamente, que tú decías, Manolo, y que en el PGO del 2010, que no terminó de cuajar, que eran 3.000 metros, estaban previstas 19 viviendas. Bueno, eso no es gran cantidad de viviendas, pero al menos es algo. Y se ha dedicado al uso deportivo, que también es muy importante, pero bueno, yo creo que ahí está un poco centrado el asunto. Bueno, yo creo que el equipo de gobierno, el Partido Popular en Marbella, tiene una hoja de ruta en materia de vivienda que viene cumpliendo. Es decir, yo creo que llevamos la pasada legislatura y esta legislatura donde la problemática de la vivienda es un tema nacional, que en torno a que no estuviera ni siquiera presente cuando Pedro Sánchez llegó al poder, no estuviera ni entre las 15 principales preocupaciones el tema de la vivienda, y que con Pedro Sánchez haya llegado a ser la tercera, y en algunas provincias y en algunas ocasiones hasta la primera preocupación de los españoles la vivienda, quiere decir que el problema que hay no es un problema local, sino que es un problema que nos atañe a todo el país, y que cada administración, yo creo que tenemos que hacer lo que esté en nuestra mano por paliar la situación y repartir las responsabilidades. ¿Qué se está haciendo? Pues el Ayuntamiento de Marbella ya la pasada legislatura impulsó el Plan Municipal de Vivienda, una herramienta que yo creo que tiene que ser el instrumento que articule toda la política de vivienda. Otro de los compromisos que esta legislatura se asumió y que ya está en marcha es crear un departamento específico en el municipio, una unidad específica de vivienda, que es la que está posibilitando y articulando todas las políticas de vivienda, la que está permitiendo pues que ahora en San Pedro haya salido recientemente la posibilidad de esas 84 nuevas viviendas, que estén en marcha las 73 viviendas de Nueva Andalucía, o que en un régimen de alquiler muy asequible para jóvenes, de una cuota que no llega a los 300 euros, puedan tener un alquiler más de 18 viviendas para jóvenes que ya han sido sorteadas y que van a entrar en los próximos meses a vivir, por lo cual el equipo de gobierno está haciendo bastante. Sobre el tema del sistema, bueno, al final yo creo que aquí siempre está pues el juego, ¿no? Si esas parcelas se las regaláramos a promotores para que lo hicieran, nos dirían que estamos regalando para hacer un negocio, y vendríamos aquí a decir que es un negocio de amiguetes, que se está regalando a los promotores para hacer vivienda, que al final eso se lo quedan, por lo cual lo que se está haciendo es un precio que se saca a licitación, porque también los promotores ganan dinero con esas viviendas, pero lo importante es que, como toda la vivienda de promoción pública, tiene unos precios acotados y tasados. Y tiene también una manera de acceso que tienes que cumplir unos baremos, que son las leyes nacionales y las leyes autonómicas quien lo hace. El suelo que se puede poner a disposición de la vivienda se está poniendo. Además, lo importante, se está haciendo a un ritmo que nos encantaría que otras administraciones actuaran con la misma celeridad que nosotros lo hacemos. El Ayuntamiento de Marbella está convencido de que antes de 2027 se van a poder impulsar más de 700 viviendas de promoción pública en diferentes regímenes. Ahí hay muchas cuestiones, tiene que haber, como todos sabemos, en Marbella la situación urbanística no es sencilla. Y Manolo ha dicho que en la época del PSOE
en la época con Izquierda Unida Sí. y en la que estabais vosotros, Sí. me gustaría, ya no te voy a preguntar cuántas viviendas se entregaron, sino voy a preguntar cuántas viviendas ni siquiera hicisteis la primera piedra. Yo creo que ninguna, pero si vosotros lo tenéis. Y Victoria, ya que lo has dicho, porque a lo mejor está una pequeña confusión. En el caso cuando se venden parcelas municipales, que en algunos casos también hay que recordar que cuando algunas parcelas municipales se venden, es porque la catalogación de ese suelo en los planes generales no está catalogado para vivienda y está catalogado para otros usos. El dinero que retorna no es un dinero que se quede, no, es un dinero que es finalista y que además la ley te dice muy claramente a dónde va, que en este caso va o a la promoción de vivienda, por lo cual con ese dinero se pueden pagar, por ejemplo, la promoción de vivienda de la Escuela Oficial de Idiomas, que serán en regímenes para jóvenes, para hacer otras promociones o para hacer otros equipamientos. Eso es importante también, que el ciudadano no se quede con esa intranquilidad. Sí. Y nos gustaría, eso sí, que para de cara también a poder solucionar el tema de vivienda que a todos nos preocupa, son las 184.000 viviendas que prometió Pedro Sánchez y que de momento el contador va como va. De momento Pedro Sánchez lleva 0 el gobierno. Creo que 0 no, pero un 5% creo que No, era. no, en Marbella 0. Ah, en Marbella 0, vale. Cero. Que dijo 180 ¿cuánto eran? 184.000, ¿no? En una 184.000. Efectivamente, y no está, no ha avanzado mucho en ese sentido. Sí. Quería, antes de darte la palabra, Victoria, porque hablaba Enrique, bueno, de que los costes de la vivienda estaban un poco ya fijados, entonces si se podría dar alguna estimación de a qué precio van a salir esas viviendas, porque, en fin, si Sí, no las están... de San Pedro, teóricamente, los datos que dio el gobierno fueron 180 o 190.000 con trastero y garaje, ¿vale? 190.000, pero es que eso no llega. Entonces, me gustaría matizar unas cosas. Ustedes dicen, porque ha terminado la frase con echándole el muerto a Pedro Sánchez, ¿vale? A los políticos. Yo estoy hablando de política local y nosotros somos los que tenemos que Porque dar... la política local se ve influida por la regulación nacional. Evidentemente, sí, pero también hay posibilidades de hacer cosas como se están haciendo en otros municipios. A mí me hace mucha gracia porque dice, no, es que la legislatura anterior, el plan, ustedes hicieron el plan municipal de la vivienda. ¿Saben por qué hicieron el plan municipal de la vivienda? Yo se lo cuento. En el plan parcial que se estaba haciendo en La Chapa para el tema del W, de la construcción del WC Hotel de 5 estrellas, la Junta de Andalucía los obligó a hacer el plan municipal de la vivienda, si no, no podía sacar ese plan parcial, no los dejaba. Y entonces por eso ustedes se vieron obligados. Intenciones en construir vivienda pública no la tienen. Y cuando ustedes hacen ventas de esas parcelas... Si no tenemos intenciones, Manolo, ya lo estamos realizando. Yo lo he escuchado. Entonces, sí, pero mira, ese tipo de cuestiones, usted dice, no, es que si nosotros cedemos o hacemos la cesión de ese terreno, nos van a decir que se lo damos a los colegas. No, es que eso va todo en un conjunto, eso va en una operación en un conjunto que tiene que ir con ayudas con fondos, que tiene que venir con fondos a niveles estatales y tal. ¿Para qué? Para hacer lo que se está haciendo en Málaga. En Málaga te va a salir una vivienda en 130 o 140. Eso estás hablando ya de otra cosa. Estás hablando de que tú vas a sacar una vivienda con muchísimo más, un coste muchísimo más ajustado a los sueldos que hay ahora mismo. Y eso es así, eso tiene que ir combinado con la cesión de terreno por parte del ayuntamiento, tiene que ir el promotor, evidentemente, como tú estás diciendo, con esos precios tasados, y tiene que ir todo acorde a una operación que se haga en condiciones. En Málaga van a salir pisos de alquiler, le hice yo el cálculo, decía, con un coste de 7 a 7,80 el metro útil, es decir, que salía a 400, 500 euros, una vivienda de unos 60, 70 metros. Y ese mismo piso podría salir por 130.000 o 140.000. No estás hablando ya de 190.000. Eso es, yo creo que esas políticas tenemos que empezar por hablar de verdad con buena intención. Insisto, cuando tú vengas a vender ese piso por 190.000 euros en San Pedro o en Marbella, te digo yo que la gente que lo necesita no lo puede comprar. Y eso yo creo que ahí cuando estamos hablando, muchas veces tenemos una falta quizás de sensibilidad con que la situación de la vivienda es demasiado preocupante, Manolo. Sí, para mí hay personas que a día de hoy en pareja, fundamentalmente porque si nos entramos a hablar de otros temas, a lo mejor la persona que no tiene pareja se ve ahora mismo mermar las posibilidades de hacer una vivienda porque no tiene la posibilidad de compartir. Pero en la persona hay personas que es que ni siquiera, porque la realidad de la vivienda es que 180.000 euros, una vivienda en Marbella, como tú has dicho, con garaje trastero, es un precio
bastante asequible comparado con los precios de mercado, por lo cual las personas que están entrando a esos pisos también tienen una necesidad, porque si no tuvieran ese piso, que no tendrían posibilidad tampoco ni de emanciparse, ni de un proyecto de vida independiente. Es decir, lo importante es que compares tú la realidad entre las viviendas que hay cercanas y el precio que tiene esa vivienda, porque a lo mejor tú me estás hablando de la comparativa de cuánto vale en Málaga ese piso, pero mira a ver cuánto vale el piso que se está construyendo libre justo al lado. A lo mejor la diferencia no es tanta. Es decir, en Marbella, ese precio comparado con la realidad de la vivienda, por muchas causas, es bastante bajo y es un descuento, un precio que no es asequible para todo, pero que haya muchas personas que le ayuda bastante el poder tener... No estoy conforme. Eso. Y pero no hablo más, porque si no, no hablan los compañeros. Y un tema, hablamos siempre de Málaga, pero es verdad que, y todos tenemos que retrotraernos, creo que en un punto además de la tertulia lo haremos, la realidad del suelo de Marbella no es la misma realidad que el suelo que tiene Málaga. Los desarrollos urbanísticos ordenados que durante 30 años ha tenido la ciudad de Málaga, lo que le permitió fue recuperar mucho suelo y obtener mucho suelo a través de unos convenios urbanísticos que ha tenido el ayuntamiento. Incluso desarrollos como estamos aquí cerca, como puede ser la barriada de Soliva, donde no es que tuviera una parcela, que el ayuntamiento tenía un desarrollo urbanístico completo. La realidad de nuestro suelo en nuestra ciudad, ¿sabéis cuál es? Que cada vez que había una parcela, incluso si fuera equipamiento verde o fuera suelo educativo en su momento, eso se permutó por los antiguos convenios de la época Gil y se perdieron. Ahora mismo la realidad es distinta y también necesitamos que el plan general abra nuevas oportunidades de vivienda. Ahí estamos. Bueno, le vamos a dar la palabra a Victoria porque estaba esperando por alusiones. Lo único que voy a comentar muy rápido solamente es, Victoria, yo sí que soy breve, ¿eh? Te lo digo en serio. Nada, simplemente que en el relativo al precio, que está cercano a esos 200.000 euros, hombre, también puede influir, evidentemente, cómo se ha ido elevando los costes de la construcción por la inflación. Simplemente quería comentar ese dato y ya te doy la palabra. Ves que he sido breve, ¿eh? Sí, además, ahora ya no solamente por alusiones, porque, bueno, después de la extensa exposición que han hecho aquí mis compañeros, voy a permitirme el hablar sobre la profundidad, efectivamente, del abordaje de la problemática de la vivienda y las soluciones que no están siendo tal, ¿no? Y las realidades que muestra aquí el Partido Popular, que creo que no son acordes con la realidad. Por iniciar un ejemplo, es el ejemplo de cómo la promoción de vivienda pública en San Pedro, esa promoción que debido al precio final de la vivienda está más asimilada al mercado general. Y cuando tras el listado de personas que podían acceder a ella, fue pasando el listado porque muchas de esas familias a ese precio no podían acceder a esa vivienda. Con lo cual, una promoción pública que el Partido Popular hace y que al final sale a precio de venta del mercado, efectivamente ni siquiera es accesible y además la gente pues busca otras oportunidades. Eso por una primera parte. Por una segunda que se ha comentado aquí, efectivamente, la política de vivienda en lo global que afecta a lo concreto de nuestro municipio, bien sabéis nosotras que en la cuestión de materia de vivienda y de la ley de la vivienda, nosotras desde Izquierda Unida consideramos que debería de ser no solamente más ambiciosa, sino que tuviera garantías de que se cumpliera en las administraciones competentes y en este caso en la Junta de Andalucía. Y deciros que efectivamente no solamente considerábamos que debía de ser más ambiciosa y que debería de cumplir una función social, sino que mientras el tiempo que estuvimos en el gobierno de la Junta de Andalucía, nosotras impulsamos la Ley de Función Social de la Vivienda. Y precisamente antes de aprobarse nos echaron del gobierno ya aquellos que dicen que efectivamente muchas veces vamos de la mano de las consecuencias o las decisiones del Partido Socialista. Nosotras íbamos mucho más allá en esa profundización de la garantía del derecho. En otro orden de cuestiones en torno a lo local, me llama la atención, ¿no?, que Quique hable de que en nuestros 2 años de gobierno no hayamos puesto muchas primeras piedras. La verdad es que nuestra intención no era poner muchas primeras piedras, sino hacer las cosas, porque la política de las primeras... Perdón,
La propuesta de, no he interrumpido y ahora como no he tenido mucho tiempo, por favor me gustaría desarrollarlo de forma que se entienda perfectamente. La política de las primeras piedras, segundas piedras, terceras piedras y cuartas piedras, y que no se terminen de hacer las cosas, efectivamente la podemos ver, por ejemplo, en la ampliación del Hospital Costa del Sol, es decir, es una política propia y pura del Partido Popular. Y me llama también la atención en ese sentido es que a hacer e impulsar cosas en 2 años, cuando el gobierno del Partido Popular lleva 15 años en el gobierno de Marbella y apenas ha hecho una promoción de 200 viviendas, es absolutamente contradictorio lo que viene a contarnos y no nos creemos los cuentos del Partido Popular. Y en el Plan Municipal de la Vivienda, además, de repente, 15 años para hacer apenas una promoción en total de 200 viviendas que está propuesta, y luego ya habla así, por lo que sea, una promoción a medio o largo plazo, que puede ser que a lo mejor sea para 2030, pues de 1000 viviendas. Es decir, una vendida de humo, el Plan Municipal de la Vivienda, que efectivamente no hay quien se lo crea. Y precisamente por eso la gente se está movilizando. Por eso precisamente ya ha habido una asamblea de Marbella para vivir, una primera donde había 60 personas diciendo qué está pasando en la política local de Marbella, que por supuesto se influencia de la situación general, pero es que allí teníamos funcionarios que nos venían a decir que no tienen la posibilidad de venirse a cubrir vacantes en Marbella, entre ellos policías nacionales, entre ellos médicos que tienen que cubrir el Hospital Costa del Sol. O somos la última opción que los educadores públicos cogen para acceder a la escuela pública. Y ya si hablamos de cubrir las vacantes en hostelería, que es la queja precisamente de la patronal hostelera, efectivamente, como comprenderá, es imposible poder hacer esa propuesta de plazas. Y eso significa, más allá de que quien tenga además una vivienda, lo que influye. Porque estamos hablando de quien no pueda acceder a la vivienda, pero ojo que quien tiene una vivienda, como puede ser las personas que estamos aquí, estamos teniendo una pérdida de servicios porque no tenemos médicos especialistas que cubren nuestra atención médica, porque no se cubren las bajas y las interinidades en los colegios privados, o porque efectivamente el Cuerpo Nacional de la Policía Nacional tiene vacantes que no cubren, con lo cual es una cuestión que afecta a toda la ciudadanía. Vale, pero si es que el problema que estamos teniendo es que, sí que está claro, y aparte del diagnóstico, yo creo que las asociaciones de promotores lo llevan diciendo también durante años a nivel nacional. Si hacen falta o hacían falta hace unos años 600.000 viviendas que ellos venían alertando de que iban a hacer falta cada año, más de 150.000 viviendas, crece la necesidad de que se incorporen al parque de viviendas. Y lo único que se ha hecho primero es no dar las posibilidades de construir lo suficiente por las leyes del suelo y por la burocracia administrativa que existe en nuestro país. Que ahí tenemos un ejemplo de lo que hizo la Junta de Andalucía con la lista, que es la simplificación administrativa, los decretos de simplificación, pero en el Gobierno de España cada día hay más pega para la construcción. Pero es que además lo que ha conseguido el Gobierno de España en este tiempo, récord también, que es una cosa que nos afectará, porque cuando tú hablas de las personas, que creo que hay que distinguir el debate, cuando tú vienes a hablar de que los profesores, que es una realidad, los docentes, los enfermeros, los médicos, los policías, no encuentran no de venta, no encuentran de alquiler. ¿Y por qué no encuentran de alquiler? Porque una de las cosas que ha hecho el gobierno de izquierda, que no te digo que no tengáis mucho que ver, yo estoy seguro que tenéis mucho que ver, porque las políticas tirando a la extrema izquierda que defendíais vosotros, que os salisteis de un gobierno por esas políticas extremistas que defendíais, son las que ahora el Partido Socialista firma y sella al presidente Pedro Sánchez. Porque lo que habéis hecho es desincentivar el alquiler.
porque cuando se permite la inquiocupación y que una persona se pueda quedar en la vivienda a costa no del gobierno, que debería de ser, sino a costa del arrendador, que es el que tiene encima que pagar la luz y el agua, pues a lo mejor hay personas que tenían su vivienda alquilada y prefieren no correr ese riesgo. Una persona que tenía una segunda residencia y la alquilaba en larga duración, en los meses que le viene bien precisamente a los profesores, entre los meses de septiembre y el mes de junio, pues ahora a lo mejor prefiere no ponerla en alquiler. Todo eso es lo que ha provocado la saturación de la vivienda. Y yo sé que en este caso estáis muy orgullosos del tema de la vivienda, pero yo ya no digo ni con criterios políticos, solamente mirando estadísticas, a ver si el gobierno de España puede estar orgulloso de lo que está haciendo en materia de vivienda. Ahora, ¿qué es lo más bonito? Lo más bonito es cargarle el mochuelo primero a las autonomías y después a los ayuntamientos. Hombre, si todo el mundo estamos en la misma situación, será que hay que coger el toro por los cuernos. ¿Puedo meter baza? Sí, un segundillo. Un dato muy rápido porque aquí, claro, hablaba Y el que Victoria... pestañea pierde. Muy rápido. Victoria hablaba, bueno, de las políticas anuncio, ¿no? En este caso serían por parte del Partido Popular, según ella, pero claro, es que las políticas anuncio no son exclusivas del Partido Popular. Yo tengo aquí, además, el dato. 184.000 viviendas prometidas por Sánchez, lo adelantaba antes, solo se han entregado el 5,5% y esos son pues poco más de 10.000. De las 184.000 que prometía, o sea que, en fin, tampoco lo ha cumplido. Y luego, por otra parte, bueno, pues entiendo que Eugenio va a querer hablar también, ¿no?, de lo que es la inseguridad a la hora de alquilar. De hecho, la ocupación ha aumentado en un 40%. Ya saltamos al otro tema, pero yo quería rematar con el tema inicial, es decir, todos estamos de acuerdo, y en eso estamos todos de acuerdo, es que el gran problema, uno de los grandes problemas, o el problema de origen, es la falta de oferta. Pues uno de los, aparte del tema suelo, hay otro factor muy importante para los propios promotores, ya sean de vivienda libre o de vivienda protegida, y es, primero, la falta de financiación de las empresas. Las empresas ya no financian a los promotores como antes. Segundo, la escasez y encarecimiento del hormigón y de todos los elementos. Pero es que además también la mano de obra cualificada ha disminuido, porque hay un envejecimiento. Yo vuelvo a sacar el dato que he sacado del banco que dije antes. Los albañiles en el 2007, la media estaba en menos de 44 años de edad y ahora está en más de 45. Lógicamente, eso complica todavía más el problema y hace que la oferta sea más difícil. Yo creo que la tormenta, en muchos aspectos, y ya mirándolo con la lejanía que a lo mejor... De forma general. Es una tormenta un poco perfecta lo que se está produciendo totalmente. En cuanto a la materia de vivienda. Y ahí yo sí que lo digo, y aunque aquí no tengamos este debate, yo creo que muchas veces el tema está ya, que no se está convirtiendo ya en un tema ideológico, un tema político, sino que ya un tema que es la realidad que está arruinando la proyección de muchos jóvenes, que está impidiendo también, y yo creo que reflexiones sociales. Imaginaros, yo siempre lo pienso, un matrimonio o una señora que aunque tenga todo el apoyo, que necesite, o un señor, la realidad, por ejemplo, de un divorcio. Bueno, un divorcio está... Ahora, tomar esa decisión, que siempre yo creo que es una decisión familiar, esa decisión cuesta muchísimo más. Es decir, que es que hay mucha problemática, hablamos también de violencia de género, hablamos un montón de cuestiones que están detrás del tema de la vivienda y que hay que abordarlo, yo creo... Poliédrico. El tema de la vivienda nunca ha sido una cuestión política, ha sido una cuestión social. Claro, y además hay que reconocer que desde hace 40 años o así no se hace gran cosa y ahí tenemos los resultados. Y, por ejemplo, yo cuando el gobierno de España... Pero esto ya es... ¿no? Cuando el gobierno de España habla de esa promoción de vivienda, que al final lo que hace es, bueno, pues contabilizar aquellas que hacen las comunidades con financiación que pueda aportar a través de fondos europeos, a través de fondos recursos propios del gobierno, pero también a lo mejor hablaron de esa empresa pública de vivienda para empezar a construir, como yo creo que hace falta, que es en algunas ciudades hace falta una construcción masiva, ordenada, pero por parte del gobierno, por parte... No digan masiva, que van a intentar decir que... Pero, no, sí, pero es que en algunas ciudades tienen que hacer casi que secuencial, como si fuera una construcción industrial de vivienda en algunas zonas, porque está bastante... la problemática está muy enregada en la ciudad. Y eso no termina tampoco de hacerlo el gobierno, y los promotores ya desesperadamente le están pidiendo, y vosotros que lo veis, pero habéis tenido responsabilidad también, o sea, no puede ser que en cualquier ciudad española los planes de desarrollo urbanístico tarden lo que tarden, que las licencias
se tarde El trámite lo de que se licencia tarde es muy por lento. el exceso de la burocracia. Yo creo que, además, Feijóo el otro día, una de las propuestas que la materia de vivienda decía, ¿no?, que una licencia debería darse, una licencia en orden, sin mucho, debería darse No en un saque mucho plazo Feijóo, Quique. de 6 meses. Pues eso es culpa Y de los sería grandes partidos, Lo ¿no? normal. No Eso saque es mucho culpa de Feijóo, los que ha grandes dicho una partidos. barbaridad, O debería como que vamos a hacer, Yo- vamos a sacar dinero de los impuestos para pagarle al que paga y al que no paga. Es decir, al que tiene, alguien que ocupa, le vamos a pagar y al que no paga también. Bueno, al que Eso no es una paga- medida comunista al que no que paga- yo creo que Verónica te lo va a... Sí, lo- sobre todo porque me llamo Victoria, pero Victoria, vaya, perdona. la comunista Victoria efectivamente te puede dar unos Ella te va a argumentos. dar la razón a lo que dijo Feijóo el otro día. Al que no paga, Perdona, Victoria, por el- al que no perdón. paga no habrá que pagarle. Pero estamos convencidos de que el que no cobra tendrá que recibir algo del gobierno como compensación. Claro, del dinero de los impuestos. Bueno, Bueno, pero es que si no se queda, es que si no Ya sé que veíais eso socialdemócrata, pero este paso ya al comunismo pero es entonces, bastante ¿qué importante. hacemos? Entonces, ¿qué hacemos, Eugenio? ¿Dejamos a la gente sin percibir el alquiler? No. Si es el dinero que utiliza Que haya seguridad jurídica. para compensar seguridad su jurídica. pensión. Seguridad jurídica, que es lo que estamos demandando. Bueno, yo efectivamente creo que hay que garantizar la posibilidad de poner en circulación las viviendas que tienen propietarios particulares, y eso se garantiza efectivamente mediante ¿no?, una de las propuestas de ese decreto, donde efectivamente da solvencia económica para que la gente pueda decidir poner a disposición en alquiler su vivienda, tanto al que tiene la propuesta y la intención de alquilarla, para que efectivamente, bueno, pues se sienta mucho más seguro, y creo que es importante eso en ese sentido, y creo que es importante ponerlo en valor para que realmente se pongan a disposición. Y luego, en segundo lugar, yo es verdad que no estoy de acuerdo en ese urbanismo depredador y en esa el hacer, ¿no?, como algo, como ha dicho Quique, seguir urbanizando, porque tenemos que tener algunas medidas que garanticen el bienestar, ¿no?, y el crear una ciudad digna de ser vivir y no absolutamente colapsada. También teniendo en cuenta que efectivamente en Marbella hay más de 16.000 viviendas vacías, y que precisamente hilando con ese decreto, donde podría garantizar a las familias que quieren alquilarla, darle cierta seguridad, se podrían poner a disposición de manera Pero inmediata. esa vivienda vacía tiene Entonces, propietario, supongo. La que has dicho, ¿no? Claro, por supuesto, Y el por propietario eso. harán con ella lo que estime pertinente. Claro, por eso vale. al O propietario se se la le van a puede dar la incautar también garantía. Pero como es más en Venezuela. fácil, es más fácil, Victoria. Yo no Simplemente- incauto absolutamente nada, y perdone, pero no me parece de recibo esa Hombre, es que insinuación. hombre, no es una insinuación, es una medida que la has puesto clarísimamente. Los propietarios sobre la mesa. solamente necesitan una cosa muy sencilla, y es que, oiga, si usted no tiene un contrato de alquiler y yo tengo aquí los papeles de mi casa, tengo las escrituras y demás, y usted no está pagando y usted se comprometió a pagar, bueno, pues que la justicia funcione de una manera ágil, que Sí, ese es el problema. eso ya lo hablamos el otro día, Lo hablamos efectivamente. el otro día, Ujú. o sea, no es que no hace falta ningún invento, es que tú, de verdad, te vas a cualquier otro Sí, país pero de la aún Unión así- Europea, o te vas fuera de la Unión Europea, te vas a Sudamérica o a Estados Unidos, a donde sea, y le dices, mira, que en España ocupas una casa y te puedes tirar ahí 5 años, o 2, o 3, y te dicen, eso es imposible. No se lo creen. O sea, no se lo creen, lo cual, hombre, pues ya va diciendo, vamos, es que esto solo pasa aquí, es increíble, en España, solamente en Seguridad España. Entonces jurídica. las fórmulas están fracasadas, y lo único que necesitan los propietarios es seguridad para sacar sus viviendas Pues a alquiler. sí, Y de hecho, además, si efectivamente. hubiera una seguridad en torno al alquiler de larga duración, tampoco Claro. habría tanta vivienda turística, estoy seguro Claro, de ello. por eso, y ese es el tema pero que... precisamente por y de eso, y ese- lo decía, y de ese- y decía que, y de ese no, tema que Feijóo vamos- se había convertido en algo, no, es dar seguridad y dar solución a los vecinos y vecinas, precisamente para eso, y para que puedan poner a disposición sus viviendas de una manera que les garantice tener ese dinero, ¿no?, que aporta el alquiler, y a la vez poner a disposición de forma inmediata viviendas en Pues alquiler. ya digo, no mucha gente tiraría por esa opción, ¿no?, de la vivienda turística si tuviera seguridad en el alquiler de larga duración, porque hay diversas circunstancias por las que un propietario podría preferir, al margen de que ganara un poco menos o algo menos, alquilar su vivienda de larga duración si tuviera
verdadera seguridad jurídica, que no la tiene, ese es el problema. Entonces, de esto vamos a hablar también, que además lo habíamos emplazado a este programa, cuando lo hablamos en la anterior tertulia, en el anterior debate, que Marbella iba a regularizar sus viviendas turísticas a partir de enero. Entonces, a partir de enero es verdad que puede ser hasta diciembre. Textualmente dice a partir de enero, entonces yo lo que quiero saber es cuándo se va a hacer. Y como tenemos aquí un representante del gobierno municipal, a Quique Rodríguez, pues que nos cuente un poco en qué punto está esa cuestión. Bueno, yo creo que en el tema de la vivienda turística la ciudad viene ya trabajando en la misma línea en los últimos años, que es partir de estudios serios, en este caso de hacerlo de la mano de la Universidad de Málaga. Sabemos que a finales del año pasado se encargó un estudio, que hace 3 años ya se hizo uno, y que ahora con las conclusiones de este estudio será la base para tomar las medidas que por parte del ayuntamiento, que por parte de la corporación haya que tomar en materia de vivienda de todo tipo, pero específicamente también en materia turística. En el anterior estudio, hace 3 años, lo que salía era, en el actual todavía no están presentados los datos y yo ni siquiera en este caso, pues, lo puedo decir que no lo conozco, pero en el último sí que hablaba de que no existía una saturación en la ciudad en materia de vivienda turística, que además la tipología de vivienda turística que teníamos en muchas ocasiones eran viviendas que estaban dadas de alta, pero que solamente se alquilaban como vivienda turística en los meses de verano, mientras que el resto de meses daba otro servicio, que las licencias que estaban dadas de alta de vivienda turística no se concentraba en los cascos urbanos, que no se concentraba en los barrios, por lo cual no teníamos ese problema que muchas ciudades estaban viviendo, pues que se sentían que los vecinos en cierto modo se le había expulsado de sus barrios a cambio de meterle este tipo de vivienda, sino que la realidad de Marbella, pues que muchos son urbanizaciones, complejos, incluso algunos que en su momento llegaron a ser complejos de apartamentos turísticos, que cuando dejaron de serlo empezaron a darse de alta con esta modalidad, por lo cual yo creo que ahí tenemos que tener la seriedad de tener un estudio, que en este caso lo hacemos no de una consultora, sino que hacemos de una institución seria, como es la Universidad de Málaga, y con esas conclusiones pues se tomarán, si hay que tomar medidas. También es un momento propicio de cara al nuevo plan general. En el plan general es el instrumento en el que muchas ciudades están aprovechando para meter aquellas consideraciones que se quiere hacer. Lo hizo Cádiz, lo ha hecho Málaga, lo han hecho un montón de ciudades que utilizan ese planeamiento, que es donde tienen que estar las normas urbanísticas, para regularlo. Pues puede ser la oportunidad ahora con este estudio y ahora que está en fase de redacción. Bueno, pero entonces no nos podéis adelantar nada en el sentido, no sé, de algún tipo de regulación. En Málaga capital, por ejemplo, por lo que se empezó en primer lugar fue simplemente que los apartamentos turísticos, la vivienda de uso turístico, viviendas de uso turístico, que es diferente al apartamento turístico, tuvieran su entrada independiente, ¿vale? Esa era la primera regulación que se introdujo. Entonces, no sé qué idea podéis tener. Y todo el barrio que pase del 8% de presión. Pero eso fue a continuación. Sí, por eso, como ya todavía Marbella no ha bloqueado. empezado, pues quería saber si había algún esbozo o algo. Marbella recibió ese informe de la UMA, lo recibió al final de año. Se dijo que se iba a estudiar durante enero. Y estamos ya, ¿a cuánto estamos? ¿A 10, 11, 12 de febrero y tal? Es decir, que estamos aquí. Nosotros queremos hacernos con ese estudio porque nos gustaría también conocerlo y conocer toda la información. Pero yo sigo diciendo lo que comentaba antes. La cuestión era de regular esta problemática, porque tú estás hablando de todo en un contexto visto desde una perspectiva general y todo. La verdad que es un problema enorme. Pues ahí es donde tenéis que ver a título nacional los grandes grupos políticos, los que a grandes problemas, grandes soluciones, pero es que hay que hacerlo. Pero no, se anda en otras batallas, en otras historias, y al final los perjudicados somos los de siempre. Por eso yo siempre digo que aunque tenga que venir bajo el paraguas de una política nacional que por supuesto influye, y además de qué manera, todo el tema de las viviendas y todo, pero que nosotros tenemos que hacer algo a nivel municipal, tenemos que ir poniendo esas soluciones y llamando al orden de abajo arriba para darle solución a esas problemáticas. Y es lo que no se hace. Siempre se refugia uno y tú más. Y tú más. Yo lo que veo no llega. ahí es las declaraciones que he leído de la señora alcaldesa con respecto a este estudio que ha hecho la UMA. Ahí sí me ha preocupado un poco porque lo ha dicho de una forma muy genérica, pero ha dicho que no descarta nuevos gravámenes
por mayor uso de los servicios de la ciudad. Es decir, estamos otra vez subiendo los impuestos. El gran problema que tenemos en Marbella, desde que yo estoy en la vida pública, es que continuamente, cada vez que hablamos, es subir impuestos. Y más gravámenes, una cosa es regular. Lógicamente hay que regular, la regulación es fundamental. Pero otra vez vamos a subir, ¿a quién le vamos a subir impuestos ahora? Bueno, en este caso, pero en este caso... Yo le he leído, yo no estaba adelante, pero lo he leído en la prensa. Yo creo que el leerlo muchas veces, y aquí se sabe... Está entrecomillado. Sí, que no digo que no se haya No mencionado. descarta nuevos gravámenes. Si la pregunta a lo mejor era, ¿descarta usted? Pues a lo mejor la respuesta era, no descarto. Que tampoco no quiere decir que esté en estudio. Pero yo creo que es que también el tema, yo parto de eso. O sea, yo creo que tenemos que primero... que recibir, que estudiar, que analizar también con el sector, con cuáles son las conclusiones de ese estudio y conocer si ahora mismo hay una problemática o no en materia de este tipo de vivienda. Cuando hablo de la problemática es si este tipo de vivienda es la causa que está incrementando el precio del alquiler o no, si está directamente relacionado, si está causando ya problemas sociales en algunas zonas de la ciudad o conflictividad entre vecinos, que sea una tónica general. Es decir, yo creo que a eso hablamos de las medidas y yo creo que por parte del equipo de gobierno nunca nos cerramos a estudiar todos los tipos de medidas que en otros sitios hayan podido funcionar y que estén funcionando, pero siempre tiene que haber primero un rigor técnico, que esas medidas hayan dado fruto, porque hay otras medidas que, por ejemplo, pongo en algunos casos donde se ha hecho lo que Manolo estaba mencionando, pues lo que se está haciendo, por ejemplo, que se conviertan todos los locales o todos los bajos de muchas zonas que tenían un tejido comercial, que se estén convirtiendo en vivienda. Porque como tienen que tener una salida independiente y unos suministros independientes, lo que ha hecho es que el problema lo que se está yendo es a otro tipo, incluso que sean en algunos y los casos, servisótanos que hay en Madrid, que sean infraviviendas incluso, totalmente, en lugar de viviendas turísticas. Por eso digo que yo creo que lo importante será el estudio y después que podamos aportar pues medidas si son necesarias, y el estudio dice que son necesarias nuevas medidas. Vamos a cerrar este bloque con sí, Victoria. Yo muy breve, efectivamente. Yo ya en otros programas aquí, en otras tertulias, efectivamente ya hablé de que existen estudios de la situación de la vivienda y uno de ellos es dentro del plan estratégico del Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol, donde efectivamente ya habla de esa problemática y del colapso ante esta situación que tiene Marbella y sobre lo que hay que apostar medidas concretas. Y yo, para concretar, sí que propongo aquí y lanzo a los oyentes, quien esté de acuerdo bien, quien no, efectivamente, pero nosotras sí tenemos propuestas concretas y definidas, y nosotras consideramos que en relación a Marbella, las viviendas de uso turístico tendrían que ser consideradas negocios turísticos, como cualquier otra empresa, a los efectos del pago de las tasas municipales, como son la basura, y que así pues se puedan dar esos servicios que son consecuencia efectivamente del aumento de la población. Por supuesto que instar, como ya lo he dicho en otras ocasiones, a la Junta de Andalucía para la implementación de la tasa turística, ¿no? Tener fondos finalistas para que seguir creando y construyendo una ciudad también digna de ser vivida en todos sus aspectos. Y por supuesto que la Junta de Andalucía revise ese registro de viviendas de uso turístico y que deje sin efecto las licencias concedidas a viviendas ilegales en Marbella, que las hay y existe. Y a lo mejor sería también una puesta a disposición de viviendas para el primer tema que hemos estado abordando. Creo que son medidas conseguibles, creo que son medidas que pueden ser beneficiosas para la promoción de vivienda, para vivir y para crear una ciudad sin colapso, y creo que hay que hacer un abordaje desde todos esos prismas. Cuando se habla de viviendas ilegales, yo por explicarlo, porque el carácter provincial, lo que dice Victoria es que sigamos castigando a esos ciudadanos que como como consecuencia de los casos de corrupción compraron viviendas de buena fe, que llevan más de 20 años, va a ser ahora, sin haber podido vender la vivienda a un precio
por el que pagaron o equivalente al que pagaron, que no han podido hipotecarse, que en muchas ocasiones han tenido dificultades a lo largo de los años, inseguridad. Cuando no han podido hipotecarse es porque en sabían que estaban accediendo a una vivienda que era ilegal. Ahora, no les daban no les daban la hipoteca, en el claro. caso de segundos compradores. Claro. Y que hagamos esa discriminación de un y no tema, tenían la licencia de ocupación, es decir, en fin. seguís indagando en intentar hacerle daño otra vez a esas personas que ya Ni muchísimo fueron menos. víctimas de una situación anómala en la ciudad y que todos Ni muchísimo intentamos de menos. solucionar. Bueno, esa solución tiene que llegar con una regularización por parte del ayuntamiento. Claro, ¿Cuándo va a llegar? claro, Plan general. ahí ¿Cuándo va a está, ahí Pues está. esperemos que el plan general, recordemos que desgraciadamente el plan general de Marbella fue anulado por los tribunales. Aparte fue en la época en la que estaba en el gobierno, que era un plan que se elaboró previamente también por el Partido Popular, ¿no? En el y 86, se ¿sí? anuló. El plan vigente, vigente, sí. el otro Pero de el plan, 2010 que se anuló, sí. Anulado, pues desgraciadamente lo que hizo es que no se pudiera regularizar las viviendas. Nosotros votamos ahí en contra, efectivamente, y luego lo anuló. Sí, el único voto en contra sí. de mi compañero Enrique Monterroso. Por Vosotros eso. soléis Votar en contra de las cosas que no. votar en efectivamente. contra de los planes generales, ponéis de las cosas que le vemos resquicios y ponéis lagunas legales. Ponéis recursos para los espigones de San Pedro para paralizarlo. Sí, normalmente el progreso de Marbella cuenta con vuestro voto en contra. Es una garantía siempre. Sí, de hacer las cosas bien y reguladas por ley y tener garantías efectivamente y que las lagunas legales no le pasen a nadie. En este caso, Victoria, mejor no entra tampoco porque el plan tampoco... Bueno, yo entro en lo que yo considero, claro. Cuando Sí. se anulan los Otra planes... cosa que no esté de acuerdo, pero yo entro en lo que considero fundamental. Cuando con la ley antigua socialista se anulaban los planes generales, pues a veces era por el interés de uno o dos particulares, pero no era, en este caso, los planes no se anulan con la nueva ley, por ejemplo, sino que se anularían partes parciales del plan. Eso también es otra cosa de las garantías de cuando gobierna el Partido Popular en la Junta, que las leyes urbanísticas también se flexibilizan para no ir contra el interés general, que en este caso... O para poder cambiar el uso rápidamente de rústico la a anulación vivienda. de un plan Sí. general al que votáis en contra y que te enorgullece de que se haya anulado, pues supone un gran perjuicio. Me enorgullece Sí, hombre, porque efectivamente... te enorgulleces de votar en contra porque y que se anulara nos da un la plan razón de que con efectivamente más existían equipamiento, determinadas lagunas. un plan con simplemente. zonas verdes, un plan con Simplemente. vivienda de protección pública. Pero con lagunas jurídicas vosotros hubierais tirado para adelante, efectivamente. Ahí está la diferencia, claro. Laguna jurídica que contó el que plan... tumbó Te la recuerdo justicia. que Aquí el único parece problema es que yo en 1986 todavía era joven. ¿Qué? Yo en el 86 han pasado no había cuántos nacido, años? pero no es el No 86. es el 86, es el es 2010, Eugenio. Es el del No, 2010 el el que se está tumbó. vigente del 86. Claro, Sí, pero sí, estamos sí. hablando del 2010. Sí, pero estamos tirando con el del 86. Tenemos un casco perfectamente constreñido hace 30 años. Sí, sí, Hay Hay grandes ciudades y grandes capitales de España que siguen todavía con planes todavía más antiguos que el de Marbella. Se están haciendo modificaciones puntuales porque se están estudiando desarrollo e intentando darle respuesta a la ciudadanía y se está haciendo con esas modificaciones y no ha pasado nada. Y aquí se podría haber hecho. ¿Pero qué es lo que pasa? Pues los problemas de siempre. Pero hay capitales de provincia, yo creo recordar que una Barcelona está todavía manejándose con un plan anterior al del 86. Se están haciendo modificaciones puntuales, pero bueno, pues teniendo en cuenta ya, independientemente de lo que haya o no haya ahí, pero que hay fórmulas para poder seguir trabajando y hacer las cosas en condiciones, pero hay que hacerlo. Yo, si os habéis dado cuenta, he pedido un par de fechas y ninguna se me ha dado. O sea, he preguntado por esa regulación posible del plan respecto de las viviendas turísticas. No se sabe nada todavía, y también lo he dicho sobre la regulación de esas viviendas ilegales y tampoco se sabe. Yo solamente hago preguntas muy concretas, ¿eh? Aquí el caballero es el que tiene que dar la fecha. Yo creo que si yo tuviera la fecha te la daría. Pero yo creo No te arriesgas porque sabes que es muy estamos difícil. en la buena dirección y porque exactamente dentro de lo que hemos estado en las administraciones públicas todo va a un ritmo, pero a lo mejor no es el ritmo que a todos nos gustaría. Pero eso es así en las administraciones. Si tú le preguntas del primero al último, te diría que si pudiéramos tener el plan mañana, pues lo tuviera, pero son muchísimos trámites. Estamos ahora mismo, por darte datos, estamos ya con la aprobación, trabajando la aprobación definitiva del PEGOM, después vendrá el POU, que ya lo coordena más en detalle la ciudad, y el escenario es que pues en un año, por lo menos inicialmente, definitiva e inicialmente, estén los dos documentos. ¿Cuándo has dicho? ¿A final de año?
este año el pregón que quede aprobado y que el POU en el próximo año quede aprobado de manera inicial. Bueno, entonces la próxima tertulia no podré preguntar si hay avances. Porque Me tienes que dejar Teórica- un año tengo que dejar un año de teóricamente, ventana Lo para... corrijo, Estamos en ello. Lo corrijo a él, lo corrijo. Teóricamente la aprobación del POU es muchísimo más, por lo que se nos dice a nosotros, muchísimo más, va a ser muchísimo más reciente de lo que él comenta. Esa es la hoja Lo de que sí- ruta, pero yo prefiero que no me pregunte Enrique cada mes. mejor que no, mejor que no. Bueno, pues entonces me callo la boca. Me callo la boca. Bueno, compañeros, se nos va agotando el tiempo. Va a entrar esa emisión nacional, ese informativo de mediodía, pero bueno, nos podemos despedir como está mandado. Así que Enrique Rodríguez, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Marbella, muchas gracias por venir. Muchas gracias por este debate guión tertulia. Exacto. Sí, gracias. También Manuel Osorio, portavoz de Opción Sanpedreña en ese consistorio marbellí. Muchas gracias por vuestra invitación. También Eugenio Moltó, portavoz de Vox en Marbella. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por vuestra hospitalidad, como siempre. Y también Victoria Morales, que es la coordinadora local de Izquierda Unida en esa bella ciudad de Marbella. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a vosotras. Así que nada, les vamos a dejar con esa emisión nacional, con ese informativo del mediodía con Juan Pablo Polvorinos. Muchas gracias por estar ahí, por sintonizar Es Radio.